Bueno, acerquémonos entonces acá y miremos el tema del módulo de PhotoView de SolidWorks. Recuerden que estamos trabajando con la actividad de renderizado y el objetivo es que vamos a aplicarle diferentes texturas a este objeto. ¿Sí? Miren que eh, la idea del proceso de renderizado, como les escribí ahí en el tablero, es que se utilice para publicidad, ¿no es cierto? Yo creo que George nos puede decir ahí, ampliar un poco la información, pero básicamente un render sirve precisamente para eso, para vender la idea del producto o vender un producto sin tener todo el producto terminado. Y con el modelo 3D que ustedes ya saben hacer, se puede lograr eso. ¿Sí? Básicamente, el módulo de PhotoView de SolidWorks es muy básico, es sencillo, pero digamos que tiene herramientas buenas para mostrar de manera rápida cómo podría verse el producto ya con el material finalizado. Eso lo pueden utilizar no solamente para productos industriales, sino también para productos arquitectónicos, por ejemplo. Si diseñan una casa, ¿no es cierto? Todo en 3D en SolidWorks, le pueden aplicar texturas a esa casa, los muros, los colores de las paredes, los colores de los pisos, césped, simular agua. Entonces casi que se pueden hacer renderizados de muy buena calidad, ¿no es cierto? De una calidad normal con este programa. Hay programas avanzados para renderizado, pero pues no tenemos las licencias acá en el SENA, entonces pues no los utilizamos. Pero en la próxima clase yo les puedo mostrar cuáles son los que se utilizan a nivel profesional. Digamos que este es básico para que ustedes puedan sacarle algo de provecho. Lo primero que deben hacer siempre es activar acá el complemento. Acá en este menú, donde está este símbolo de piñón, en esta flechita aparece la opción de complementos. Y ahí el complemento que vamos a activar es el que dice PhotoView 360. Activan las dos casillas. Esta segunda casilla lo que hace es que cada vez que inicie SolidWorks va a cargar este complemento. ¿Sí? Entonces, si no quieren que suceda eso, pues desactivan esta casilla y le dan a aceptar. Él se va a demorar un poco ahí en cargar el complemento. Es como un módulo adicional que tiene el programa. Recuerden que SolidWorks tiene varios módulos. Uno para hacer diseño de tuberías, uno para hacer eh, diseño de circuitos eléctricos o electrónicos, y este en particular que es para la parte del renderizado. Digamos que normalmente uno le puede aplicar apariencia al objeto poniéndole algún color básico. Yo creo que ustedes ya lo han hecho, ¿no es cierto? En un ensamble uno puede diferenciar las piezas de un ensamble aplicándole un color a cada pieza para diferenciar las piezas que tiene un ensamble. Y esa es una apariencia básica. Simplemente lo que hace ahí es que se le cambia el color a la superficie del modelo, pero no se le está aplicando una textura o una apariencia de textura real. Cuando se activan o cuando aparecen esas apariencias reales, cuando ya activamos el complemento, miren que aparece esta pestaña que dice herramientas de renderizado y aparece acá en el menú lateral, en esta pestaña, aparece esta ventana que dice apariencias y por defecto SolidWorks viene configurado con una librería de materiales eh, predeterminados o básicos. Entonces ya aparecen diferentes tipos de apariencias que están agrupadas por materiales. Entonces aparecen apariencias plásticas, metálicas, de pintura, de caucho, de vidrio, sólidos. Aparecen también para configuraciones de escenas, ¿no es cierto? Y las escenas son lo que les decía, el entorno, ¿no es cierto? O cómo es eh, precisamente qué luces, qué efectos o qué iluminación tiene esa escena. Y aparecen también calcomanías. Es decir, que yo a un objeto, yo le puedo crear, le puedo adicionar calcomanías, ¿no es cierto?, para renderizarlo. Eso, ¿cómo se utiliza? Miren que usualmente en el sector del empaque se utiliza mucho el renderizado para mostrar este tipo de productos. Pueden hacer el modelado 3D de un nuevo diseño de un empaque, de un envase,
y luego en un programa de diseño gráfico se diseña la etiqueta, ¿no es cierto? Se diseña el logotipo, todo lo que es la imagen gráfica de ese empaque, se exporta como imagen y en el programa de renderizado se le incluye como si fuera una etiqueta y se pone sobre el modelo 3D de ese envase. Entonces, de esa manera yo puedo hacer una simulación de un nuevo producto, de un nuevo envase, que incluya ya la parte gráfica, la parte visual del empaque. Entonces, no va a ser solamente el diseño físico, el diseño industrial del producto, sino que también va a tener la parte gráfica del producto. Eso se hace con esta herramienta de calcomanías. Pero para poder traer la calcomanía aquí, yo debo generar la imagen, ¿sí? En un programa de diseño gráfico. Lo que vamos a ver ahora es, primero, cómo configurar esta escena. Cuando hablamos de escena, nos referimos a todo lo que se está visualizando en este espacio o en esta ventana. La escena normalmente, como en una película, está acompañada de varios elementos, ¿no es cierto? El personaje principal o los personajes que actúan en esa escena, que en este caso sería el objeto, ¿no es cierto? Pero también puede haber una iluminación, puede haber un fondo, pueden haber unos efectos adicionales ahí. Entonces, todos esos elementos se configuran en esta opción que dice editar escena. SolidWorks viene con unas escenas predefinidas, ¿no es cierto?, que las pueden utilizar o podemos crear nuestra propia escena desde esta opción, desde el editor de escena. ¿Dónde aparecen esas escenas predefinidas? Acá en este icono, que estas son las básicas, y lo que hace esto es que cada vez que lo activamos, pues cambia, miren que cambia la iluminación, cambia el color de fondo, ¿no es cierto? Cambia el entorno. Algunos vienen con unas imágenes de fondo, mirenlo acá, y dependiendo de la posición en la que yo mueva la cámara, pues así va a ser el fondo. Y obviamente la elección del fondo depende también de lo que yo quiera mostrar en mi render. La idea del render es que, recuerden, es algo muy cercano a lo que sería en la realidad. Entonces yo no voy a poner un producto en una escena irreal o en una escena que no tendría como lógica de que se use, ¿sí? La idea es que si vamos a utilizar fondos, pues que sean fondos acordes al producto que estamos renderizando. Si no tenemos una foto acorde a eso, pues simplemente dejamos un fondo, una escena normal. Preferiblemente trabajemos con blanco simple o con foco suave. La ventaja del blanco simple, ¿cuál es? Que yo puedo luego extraer esta imagen, ¿no es cierto? Como un render con alta calidad y utilizarlo luego para otro tipo de materiales gráficos, afiches, catálogos de producto. Bueno, hay diferentes elementos en la parte publicitaria que se alimentan del render que se genera acá en este programa. Entonces, bueno, lo primero es la escena. Lo siguiente sería la cámara, la posición de la cámara. Yo les decía que de manera tradicional hemos trabajado con las vistas ortogonales que tiene predefinido el programa, ¿no es cierto? Vista frontal, que se generan en esta ventana, y aquí tenemos las isometrías. Pero ¿qué sucede con estas visualizaciones? Son visualizaciones muy técnicas, ¿no es cierto?, que no se acercan mucho a lo que sería la visualización real. Lo recomendable para generar el render es que cambiemos la visualización a perspectiva en esta opción. En este icono se pasan a perspectiva y miren que ya cambia la visualización del objeto. Si la vemos en vista frontal, miren que se alcanza a ver cierta profundidad, ¿no es cierto? Y yo puedo ir controlando la posición de la cámara con las flechas del teclado. Miren que si yo lo ubico en la vista frontal y voy moviendo las teclas hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? Puedo ir cambiando esa posición. Entonces puedo trabajar con esta posición de cámara de pronto
y la inclino un poco hacia la parte de arriba del objeto, moviendo la flecha de abajo, ¿no es cierto? Miren que aquí, digamos que en las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda, estoy girando la cámara en el eje Y, y en las flechas hacia arriba o hacia abajo, lo giro en el eje X o en el eje Z, ¿sí? La decisión de la posición de la cámara depende del diseñador. Ustedes son los que definen en qué posición quieren dejar la cámara para hacer el render. Siempre busquen una posición de cámara que sea interesante, que sea llamativa. ¿Sí? Ustedes van a ser en este caso los directores de la escena, los directores de esta película. Entonces, es que la dirección de fotografía la tienen ustedes, pero busquen que sea un ángulo llamativo. ¿Sí? Nunca dejen la cámara en una posición y lógica. Por ejemplo, esta posición no es una posición llamativa. ¿Por qué? Porque no se ve el objeto, eh, no se aprecia realmente la geometría del objeto, no se aprecia la forma, ¿sí? No se aprecia la profundidad. Entonces siempre busquen una posición de cámara que sea interesante. También le pueden cambiar la posición de la cámara o la posición del observador con esta opción que aparece aquí en la herramienta Ver, Modificar Perspectiva. Miren que yo puedo cambiar, um, modificar perspectiva, puedo modificar la posición del observador, es decir, la profundidad de la cámara, en qué tanta profundidad va a estar el observador. Si lo dejamos en 1, miren que se ve más, con mayor profundidad. Entre más alto sea la posición del observador, pues más cerca voy a estar al objeto, ¿no es cierto? Y se va a ver más ortogonal. Pero si me alejo, casi que la cámara queda con más punto de fuga, con mayor profundidad. Eso donde lo puedo cuadrar también. Digamos que hasta aquí yo estoy utilizando solamente las posiciones básicas. Si van a este icono, al administrador de visualización, que está acá en esta barra, miren que aquí aparece lo mismo, las apariencias, una pestaña para las apariencias, que son las texturas, una pestaña para las calcomanías y otra pestaña para los elementos de la escena. Aquí aparece una opción de cámara. Desde aquí yo puedo agregar una nueva cámara. Cuando agrego una nueva cámara, cuando le dan clic derecho, agregar, miren que la pantalla se divide en dos y en el lado izquierdo nos muestra el espacio de trabajo y la cámara, y desde aquí yo puedo controlar la posición de la cámara, y en el lado derecho nos está mostrando lo que se está observando desde la cámara, desde esta cámara. Entonces, si yo acerco la cámara al objeto, miren que se acerca, se visualiza aquí, y solamente entonces yo aquí puedo controlar también la cámara en cada uno de sus ejes. Puedo controlar el punto hacia donde quiero dirigir la cámara y puedo controlar el plano de la cámara. El plano es que tanto quiero yo captar de esta escena con esta cámara. Entonces nuevamente busquen un ángulo interesante de la cámara, procuren que la escena, que el objeto quede centrado en esa cámara, y jueguen con la ley de tercios. ¿Cuál es la ley de tercios? Busquen primero que el objeto quede organizado en ese espacio, pero sin que haya simetría o mucha simetría en la escena. En cine, por ejemplo, se habla de que las escenas simétricas no son interesantes. ¿Sí? Cuando la persona está enfocada en la cámara, está centrada en la cámara, digamos que no hay tanto interés como cuando la persona está un poco enmarcada hacia uno de los lados de la escena, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Entonces,